respire, alabe a Jehová. Lo que respire, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabad a Dios. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y símbolos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respire, alabe a Jehová. Lo que respire, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabad a Dios. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, saltero y arpa a la vez. Cantad, alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza. Cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y símbolos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Nuestro llamamiento a la adoración de esta mañana, que está basado en el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo a peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Continuamos cantando Jesús, mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Acompáñanos en la alabanza.
cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Te Amén, alabamos, amén. Señor. Gloria a Dios. La oración de confesión de esta mañana dice: sabio Dios, tú nos pides que demostremos la buena vida que tú nos das haciendo el bien y portándonos con humildad. Sin embargo, hacemos cosas por envidia o por celos y vivimos en tristeza y amargura. Echamos a un lado lo que realmente importa y en necedad buscando vivir en la sabiduría del mundo y no en la tuya. Perdona nuestra maldad, nuestros celos, nuestras peleas y nuestros problemas, y llénanos de la sabiduría que viene de ti, que busca la paz, que es obediente, que se compadece del sufrimiento y que siempre hace lo bueno. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, quien es el mejor ejemplo de la sabiduría divina. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En este momento vamos a tener los momentos de confesión personal y luego el reverendo Caraballo Rodríguez nos tiene la declaración del perdón. Un día Juan Bautista vio de lejos a Jesús y a viva voz proclamó: ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De ese Jesús predica la Iglesia como una buena noticia para toda la humanidad. Por eso también las buenas noticias para nosotros hoy es que en Cristo Jesús nuestros pecados son perdonados. Llenos de alegría y de gozo decimos amén. Amén, amén, amén. En este momento invitamos a la hermana Evangelina Acevedo para que tenga la oración de iluminación y la lectura bíblica. La lectura bíblica se encuentra, tú vas allí, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, del 1 al 22.
por nosotros, a pesar de la situación en que hemos estado viviendo por más de un año. Gracias, Señor, y permite que a través de este mensaje podamos salir edificados en tu nombre. Amén. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían dicho. Cuando los 22. Palabra de Dios. Amén, amén. En este momento, entonces, nos preparamos para escuchar el mensaje de la mañana por el reverendo Pablo Caraballo Rodríguez. Amén, que el Señor le continúe bendiciendo, hermana. Gracias por ese Salmo 126. Qué interesante. Eso hubiese estado bueno para un sermón para hoy. De verdad. Me emocioné con la algarabía entrando. Porque esa era algarabía de felicidad.
después de más de un año uno estar en la casa sin poder venir al culto, pues esas cosas emocionan a uno. Y es que yo parto de un principio, hermana, disculpe las veces que usted me invitó virtual y le dije que no. Disculpe, ¿verdad? Y tener que decirle que cuando fuera presencial volvía, disculpe, y todos ustedes. Es que yo estoy pegado a la virtualidad desde que me levanto hasta que me acuesto de lunes a viernes, más algunas reuniones de las divisiones del sínodo el fin de semana, más de los presbiterios, más todo ese revolú, pues como que la virtualidad me tiene hartito. Entonces, yo parto de un principio, es que nosotros somos seres humanos. Dios nos creó a nosotros como seres humanos. Nos creó como seres humanos en relación, para relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con la naturaleza. Nosotros somos seres de encuentros. Nosotros necesitamos encontrarnos, podernos ver, y aunque nos saludemos así, como tenemos que saludarnos ahora en el culto, en lo que la chava ahí viene, ¿verdad? Con esto de la pandemia, nosotros somos seres de encuentro. Por eso yo no he sido una de las personas que he criticado a toda la gente que yo encuentro en la calle. ¿Por qué? Porque esto cansa. O sea, nosotros no estamos hechos para estar encerrados. Nosotros estamos hechos para la libertad. ¿Ah? Para eso es que estamos hechos, para la libertad. Y por eso, pues, yo quiero felicitarlos. Felicidades, felicidades, felicidades por tomar la decisión de, con todo el trabajo que se pasa para poder regresar, porque es bien trabajoso para poder regresar. Felicidades, porque regresaron. Felicidades. La Iglesia Presbiteriana de Cabo Rojo ya había regresado. Hemos tenido apertura, volvemos a cejar, tenemos apertura, volvemos a cejar, dependiendo de los contagios, volvimos a cejar ahora, pero vamos a retomar para volver otra vez, porque la gente quiere congregarse. Y hay que dar gracias a Dios por eso, porque nosotros somos como somos, ¿verdad? Entonces, esto, como dice el Salmo 126, como dijo la hermana, parece un sueño. Esto parece un sueño, pero es la realidad. Aquí estamos, se puede pellizcar por si acaso, se pellizca por si acaso, pero esta es la realidad. No es un sueño, estamos en un templo adorando a Dios. Aquí es que estamos, para eso fue que vinimos. Y el texto del Evangelio es el texto sobre Jesús, pastor de las ovejas, pero este texto de Hechos, particularmente versos 5 al 12, son parte del calendario litúrgico, y quería precisamente predicar de un texto como este, mucho más con todas las cosas que hemos vivido y todas las cosas que están pasando, todo el reto que nos coloca precisamente la pandemia, todo el reto en lo que nos coloca las órdenes ejecutivas, todo el reto en que nos está colocando la virtualidad, no tan solamente en la iglesia, sino a las escuelas, a las universidades, a los trabajos. Es todo un reto, todo un desafío. Yo le decía a mi esposa esta mañana que yo creo que va a llegar un momento como de sopetón, como que van a decir, ya se acabó el asunto, como de sopetón. Pero entonces ya vamos a estar todos metidos en la virtualidad haciendo un montón de cosas y todo está así, ¿verdad? Gracias a Dios que para comer no puede ser virtual, tiene que ser real para comer, o sea, porque uno no puede comer virtual. En un texto como este, de capítulo 4, tiene como antecedente la sanación de un cojo. Pedro y Juan llegan al templo, es el capítulo 3, llegan al templo, allí está este cojo que pide limosna, ya Lucas. Amén, no se rompió. Voy a ponerlo para allá porque lo voy a tumbar otra vez. Ya Lucas menciona en este capítulo 4, el verso 22, que hacía 40 años que él era cojo. Tiene esta experiencia donde se topa Juan y Pedro con este hombre que está enfermo, que está cojo. Él está pidiendo limosna. Ellos claramente le dicen, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y él se puso de pie, anduvo.
pero no tan solamente se puso de pie y anduvo, sino que entró con ellos también al templo a adorar a Dios, ¿verdad? Porque cuando hay una experiencia de sanidad, precisamente el poder de Dios obrando en la vida de uno genera glorificar a Dios, genera adorar a Dios, genera alabar a Dios. Y él entró con ellos al templo. Pero entonces, Pedro y Juan se buscaron un problemita. Porque entonces lo que ellos están predicando genera precisamente un problema con la gente que ocupa el poder. Los sumos sacerdotes, los ancianos, los líderes religiosos, que son los que tienen el poder en ese momento, van a generar una dificultad a Pedro y a Juan. Y entonces lo que hacen, que ante la situación que se está dando, porque aquí hay una cuestión teológica envuelta, lo que estos dos están haciendo, nos están cambiando los muñequitos, los mandaron a arrestar sin haber previsto que aún el haberlos arrestado no podía detener la predicación del evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Y aún cuando estuvieron arrestados y estaban allí guardaditos en la cárcel, mucha gente creyó por la predicación de Pedro y de Juan. Dice el texto que habían oído las palabras. Porque cuando uno lee el libro de los Hechos es toda una fiesta de la palabra. La importancia que tiene la palabra de Dios para Lucas en Hechos de los Apóstoles es fundamental en la experiencia de fe que viven los pueblos, los individuos, las comunidades. Por eso yo digo que la primera señal de la presencia del Espíritu de Dios en la vida de la iglesia no es que hablan lenguas, sino que se predica la palabra de Dios. Esa es la primera señal. Una iglesia llena del Espíritu de Dios es la iglesia que predica evangelio. Para eso es que estamos. Y la gente tiene esta experiencia. Pero entonces, al otro día, se acercan los líderes, los jefes, para interrogar a estos dos. Y le hacen una pregunta interesante. ¿Con qué autoridad? ¿En nombre de quién ustedes están haciendo esto? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿En nombre de quién ustedes sanan a una persona y predican de un Jesús que ha resucitado y de la resurrección de los muertos? ¿En nombre de quién y con qué autoridad? Esa es la pregunta. Entonces, mire, porque recuerde que esto pasa después de la experiencia de Pentecostés. Lucas dice en Hechos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, oiga, aquí no es cuestión de cuánto sabía Pedro, porque ya está diciendo ahí que era hombre de pocas letras y que era del vulgo, es decir, era gente de esta del barrio, lleno del Espíritu Santo. De ese Espíritu Santo que habitaba en él. De ese Espíritu Santo que es el que mueve a la predicación. De ese Espíritu Santo que mantiene la fraternidad de la comunidad de fe. De ese Espíritu Santo que descendió sobre una comunidad de fe como una promesa que se había hecho, se había hecho por Jesús. Que iba a llegar un momento en que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Y empieza entonces Pedro a hablarle a los líderes. Mire, aquí Pedro está frente a gente que tiene mucho poder. Por eso los arrestaron. Pedro está frente a gente que tiene mucho poder. Y Pedro va a predicarle a gente que tiene mucho poder.
gente que tiene mucha autoridad. Y Pedro le está diciendo, ustedes que me están interrogando, ustedes que están preguntando acerca de algo bueno que hicimos con esa persona que estaba enferma. Mire lo que está diciendo Pedro. Ustedes nos están interrogando por algo bueno que hicimos. Ya Pedro le está diciendo, nosotros no hemos hecho nada malo. Conforme al nombre del cual ustedes preguntan, nosotros no hemos hecho nada malo. Nosotros estamos haciendo algo bueno. Y eso es importante porque después en una de las cartas de Pedro, una de las cosas que uno lee, que si uno ha de sufrir por el Evangelio, el sufrimiento que uno tenga por el Evangelio, sea por eso, por el Evangelio. Que no esté uno sufriendo porque uno esté haciendo las cosas mal, sino que uno esté sufriendo porque uno hace algo bueno. Va a decir Pedro después en una de sus cartas. Y va a decir Pedro aquí entrando, me estás preguntando por algo bueno que hicimos. Porque esa persona estaba enferma. No tan solamente estaba enferma, estaba pidiendo limosna. Era un deambulante. No tan solamente era un deambulante. Lo habían excluido de su entrada al templo. Porque al estar enferma, ser el deambulante que es, tampoco podía entrar al templo. No es como ahora. Ahora al templo entra quien quiera. Ahora pues hay cadenas y no nos dejan entrar, hay que entrar por la puerta principal, ¿verdad? Parte de la jugada con esto. Pero él no podía entrar ni al templo. Porque era considerado un parria. Era considerado una persona impura. ¿Y quién lo considera una persona impura? Los mismos que están interrogando a Pedro. Por eso Pedro dijo, para los efectos, lo que nosotros hicimos fue algo bueno. Pedro le está diciendo, ustedes que lo tienen fuera del templo, ustedes que lo hacen depender de las limosnas, ustedes que no han hecho nada por él, nosotros hemos llegado y por el nombre de Jesús está sano. Y no tan solamente está sano, está al lado de nosotros. Lo van a ver. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes mismos crucificaron, porque eso es lo que está planteando ahí, que ellos conspiraron junto con el imperio romano para crucificarle. Por ese Jesucristo, por ese nombre que ustedes están preguntando, es que este hombre que está aquí está sano y está en presencia de ustedes. Ahí tienes la evidencia. Por eso es que eventualmente, ellos reconocen que estos dos son bien valientes que los están enfrentando, pero no tan solamente eso. ¿Y de qué los vamos a acusar? No los podemos acusar de mentirosos, porque es que el hombre está aquí al lado de nosotros. Mira, está ahí enfrente. Ellos sabían que él estaba sano. Y ellos tenían que buscar la manera de cómo detenemos esta predicación, cómo detenemos ese mensaje, cómo detenemos esa enseñanza. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si la evidencia está de frente? ¿Sabe una cosa? Con el lockdown hubo que cerrar las iglesias. Pero alguien se dio cuenta que eso no era tan fácil. Por eso cuando dijeron hay que abrir, y que muchos vociferaron y gritaron que las iglesias no las abran, hubo alguien que dijo, si prohíbes abrir las iglesias, estamos violando la Constitución. Por eso es que las iglesias tuvieron que mandarlas a abrir, porque está cobijada por la libertad de culto. Y tuvieron que abrirlas otra vez.
con las restricciones de un 30%, eventualmente que lo subieron a 50%, volvieron ahora y lo bajaron a un 30%, pero tienen que estar abiertas. Y eso se hace tan importante, porque ante una sociedad donde hay tanta tensión, donde la gente tiene tanto miedo, porque la gente tiene miedo a contagiarse, tiene miedo a contagiar a sus familiares y tienen miedo de morirse. Eso es lo que pasa. O sea, yo no estoy tan asustado con el asunto, pero tampoco es que me quiero morir hoy. A mí me pueden dejar último en la cola. Ultimito. Pero ante tanto miedo, ante tanta desesperanza, ante tanta inseguridad, ante tanta incertidumbre, la filósofa Marina Garcés dice que estamos viviendo un tiempo donde están perpetuando la incertidumbre en la gente. Necesitamos tener una iglesia que proclama que en Jesucristo hay esperanza. Lo necesitamos. Porque los cambios que estamos viendo están yendo tan y tan rápido. Pregúntale a los que están en educación. ¿Cuántos están aquí en el departamento de educación? 2 o 3 nada más. 2 o 3. Pero mire, yo estoy en educación también en una universidad. Hay cambios que están yendo tan y tan rápidos que uno no sabe muchas veces ni qué va a pasar. Cuando nosotros nos tiraron al lockdown, tuvimos que aprender a usar una plataforma en 2 semanas. Un adiestramiento que dura 6 meses, en 2 semanas. Ya usted sabe, eso era cogiendo clases, soltando las clases, seguir trabajando hasta por la noche, la madrugada, haciendo asignaciones, entregando trabajo, a ese nivel. Y aun cuando uno le pregunta a la gente está en incertidumbre. La gente tiene miedo, la gente se siente insegura. Así se siente la gente. Y estos son los momentos en que la iglesia se para en sus pies y proclama buenas noticias. No son momentos para seguir afirmando las malas noticias, son momentos para hablar de buenas noticias. La gente necesita saber que hay una iglesia que va a seguir orando por ellas. Y yo lo decía, los templos están cejados, pero la iglesia está viva. Los templos estaban cejados, pero la iglesia está viva, porque la iglesia es iglesia de Jesucristo. Pero hay un elemento en la vida de los seres humanos que necesitamos los encuentros. Yo me emocioné cuando entramos, porque se sentían tan felices que formaron una algarabía. Faltaba los sandwichitos, el 4, la quitaja, para hacer la pajanda de una vez. Para darle, mira, el hermano dice que estaba ready para eso. De verdad, porque nosotros somos así, somos seres de encuentros. Y vamos a estar hablando de cómo nos sentimos hoy. Parece un sueño, decía la hermana, pero no es un sueño. No es una pesadilla, es la realidad. Estamos aquí para adorar a Dios. Y ellos tenían que hablar de ese nombre. Esa era la evidencia que tenían ahí. Pues entonces, ¿cómo hacemos para que no sigan enseñando esto? Para que no sigan predicando. ¿Cómo hacemos para que no sigan predicando? En ese tiempo, como no había democracia, pues entonces, vamos a amenazarlos, dijeron. Los vamos a amenazar. Si ustedes siguen predicando y enseñando acerca de la resurrección de Jesús y de la resurrección de los muertos y siguen hablando de ese nombre, van a tener problemas con nosotros. Comenzaron a amenazarlos. Porque cuando a la gente se le acaban los argumentos, cuando la gente ya no sabe qué hacer, cuando la gente quiere detener el evangelio, empiezan a amenazar, empiezan a criticar, empiezan a ridiculizar la iglesia, empiezan a ridiculizar el evangelio. Pero como dice la Escritura, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. La iglesia es iglesia de Jesucristo y amenazca quien amenazca, la iglesia va para adelante como quiera.
Y eso hace falta, porque la gente necesita escucharlo. Mire, no es fácil para nosotros en Cabo Rojo saludar así. Porque usted sabe que a nosotros nos gusta darnos las manos, besarnos, apretarnos. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Sin embargo, estamos saludando así. Y una hermana decía en la iglesia, por lo menos puedo ver a mis hermanos y a mis hermanas, aunque sea saludándolos así. ¡Qué bueno! Porque no se puede detener. Y ellos decidieron entonces, pues vamos a amenazarlos. Los amenazamos, y si los amenazamos, entonces detenemos el asunto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Pedro y Juan no estaban hablando con gente secularizada, no estaban hablando con ateos, estaban hablando con gente que eran líderes religiosos. Porque los ancianos que estaban ahí eran gente creyente, los sumos sacerdotes eran gente creyente, los escribas eran gente creyente, la guardia que utilizaron para gestarlo era gente creyente. Bien dice el dicho, no hay peor cuña que la del propio palo. Será gente creyente. Y Pedro le dice, ok, juzguen ustedes, evalúen ustedes, analicen ustedes, que creen en el mismo Dios en que yo creo. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que entonces obedecerlos a ustedes antes que obedecer a Dios? ¿Acaso la enseñanza de nuestras tradiciones no es que nosotros le debemos la obediencia a Dios? En la declaración teológica de Barber, en el libro de confesiones de la Iglesia Presbiteriana, diríamos que nuestra obediencia se la debemos al Señor Jesucristo, a Jesucristo que nosotros obedecemos. Y Pedro se les paró de frente a una gente que tenía poder y les dijo bien claro, nosotros obedecemos a Dios, no a ustedes. Mire lo que le está diciendo. Ustedes tienen autoridad, ustedes tienen poder, pero nosotros a quien obedecemos es a Dios, no a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir testificando de lo que hemos visto y oído. El crucificado y el resucitado. Con ese nombre y bajo ese nombre es que la gente se salva. Y cuando tú tienes a toda una gente glorificando a Dios, tú no puedes detener la palabra de Dios. No se puede. Por eso, dos cositas aquí más rapidito, para que no estemos tanto jato aquí encejados. Vivimos tiempos complicados, más complicados de lo que usted se imagina. Una sociedad que se ha secularizado. ¿Qué quiere decir eso? Vivimos en una sociedad donde Dios no es un referente. Las decisiones que se toman a nivel gubernamental no se toman pensando en Dios. Dios no es un referente. Vivimos en una sociedad donde nosotros, las personas, los seres humanos, somos el centro del mundo. En ese tipo de sociedad vivimos. Vivimos en una sociedad que es sumamente pluralista. Hay diversidad de creencias, hay diversidad de todo. Esa es la realidad nuestra. Ante tanta diversidad, muchas veces la gente se pregunta, ¿y cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Mucha gente se pregunta, ¿y qué es lo que vamos a creer ante tanta diversidad? Y la Iglesia de Jesucristo dice, Jesucristo es el Señor. Hans Küng, teólogo católico que falleció en estos días, un teólogo ecuménico, un teólogo que lucha por el diálogo entre las religiones.
dijo un día, él que es un defensor del diálogo entre las religiones, dijo un día, hay algo que no le van a poder pedir a la iglesia cristiana y a los creyentes, es que renuncien a su confesión básica de fe. Jesucristo es el Señor. Eso es lo que nosotros decimos. Pueden haber todas las demás religiones, la sociedad pluralista, puede haber todo lo que haya, pero para nosotros Jesucristo es el Señor. No es el Buda, no es Mahoma. Para nosotros como creyentes, Jesucristo es el Señor. Y no estoy siendo fundamentalista. Estoy planteando que no puede haber un diálogo entre las religiones si no hay hombres y mujeres que están convencidos de lo que creen. Y hay que estar convencidos, como creyentes que somos, que Jesucristo es el Señor y que no hay otro nombre en que podamos ser salvos que no sea en Jesucristo. Eso predica la iglesia. Por consiguiente, esto es lo segundo que iba a decir, nuestra obediencia nosotros se la debemos al Señor. Vamos a tener muchos retos, muchos desafíos. Sin embargo, nuestra obediencia nosotros se la debemos al Señor. No tenemos que hacer componendas con ningún sistema político. No tenemos que hacer componendas con ningún partido político, porque Jesucristo es nuestro Señor y a Él le debemos la obediencia. Cuando se escribió la Declaración Teológica de Barmen, ahí estaba Karl Barth, el teólogo, fue en la Segunda Guerra Mundial, fue teniendo a Reich, fue teniendo a Hitler con su sistema político, con su régimen. Y iglesias que se alinearon con lo que él enseñaba. Y la iglesia confesante de ese tiempo dijo, nosotros le debemos nuestra obediencia a Jesucristo y como iglesia no apoyamos ningún sistema político, mucho menos un sistema que es injusto y que es opresor y criminal. Nuestra obediencia es a Jesucristo. Por eso nosotros no necesitamos juntarnos con ningún partido político, sea el que sea, y yo tengo el mío. Pero mi obediencia yo se la debo a Jesucristo, no a mi partido político. Nuestra obediencia es al Señor. Por eso en medio de la pandemia, dígale a la gente, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, en Él somos salvos. Dígale a la gente, aún en medio de la pandemia, nuestra obediencia se la debemos al Señor. Con todos los retos, con todos los desafíos que podamos tener, con todas las críticas que se nos hagan porque abrimos los templos, que critiquen todo lo que quieran. Nuestra obediencia es a Jesucristo. Nos cuidamos, sí, mire, mascarilla puesta. Nos cuidamos, sí, 6 pies de distanciamiento. Nos cuidamos, sí, nos lavamos las manos constantemente y andamos con la botellita de alcohol para arriba y para abajo. Eso ya es algo que hay que cargar. Claro que sí. Pero decimos claramente que nuestra obediencia nosotros se la debemos a Jesucristo. Por eso es que estamos aquí. Por eso, para retomar el pie forzado del inicio, no es un sueño. No es un sueño, estamos aquí de verdad. No es una pesadilla, estamos aquí de verdad. ¿Hay algunos que están un chispito asustados? Pues claro, que estamos un poquito asustados algunos. Pero estamos aquí, adorando a Dios. Gente, felicidades, felicidades, felicidades. Gracias por estar aquí. Oramos a Dios. Señor, qué bueno es saber que tú caminas con nosotros todos los días.
Qué bueno es estar convencidos de que tu Hijo amado Jesucristo es nuestro Señor. Qué bueno estar convencidos que la presencia del Espíritu es presencia también de tu Hijo amado Jesucristo. Qué bueno estar convencidos que tú nos llamas a la esperanza. Qué bueno es estar convencidos que podemos seguir predicando buenas noticias a la gente. Qué bueno es estar convencidos, Señor, que la obediencia te la debemos a ti. Qué bueno estar convencidos, Señor, que podemos seguir hablando de esperanza para las personas. En medio de una sociedad con tanta incertidumbre, con tanta inseguridad, con tanto miedo, Señor, derrama poder de tu Espíritu para que nos sintamos seguros y para que sintiéndonos seguros podamos decirle a la gente, hay esperanza, podemos seguir, porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo nuestro Señor. Gracias por esta comunidad de fe, gracias por el liderato y todo el esfuerzo que hicieron para poder volver a reunirse a partir de hoy. Señor, derrama el poder sanador sobre esta iglesia. Derrama, Padre Santo, el poder de sabiduría, Padre Santo, sobre esta iglesia. Derrama, Padre Santo, el poder que todo lo cambia, que todo lo transforma, Señor. Y ayúdales en cada paso que den, Señor. Mira, Señor, las tomas de decisiones que necesitan seguir haciendo. Mira, Padre Santo, el anhelo más profundo de sus corazones, mi Dios, y derrama el poder de tu sabiduría y dale bendición, Señor. Dale respuesta a las preguntas que se hacen, Señor. Dale respuestas, Padre Santo, a todos sus anhelos, Señor. Y dale los cuidados, Padre Santo, que solamente tú sabes dar. Gracias por esta comunidad de fe. Gracias por esta iglesia que está aquí ubicada en este lugar y que en este lugar por mucho tiempo han sido de bendición para la comunidad, han sido de bendición para el pueblo. Gracias, Dios, por ellos y ellas. Gracias, Dios, por tu amor por ellos. Gracias, Dios, por acompañarles. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos nuestro servicio de adoración, de alegría, de fiesta, de júbilo. Y en este momento sabemos que la ofrenda es parte de la adoración. Si alguno no depositó su sobre y su ofrenda en la caja, en este momento vamos a estar, un hermano va a pasar con la caja al frente. Si aún no la han puesto, pues aprovechan y la ponen en el mientras tanto. Y estaremos cantando, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda y adorarte con ella, aprender a servirte mejor, dártela con cariño, así como los niños que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, más que darte mi ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Hay que hacerle ese boquete más grande. Oramos. Padre Santo, en este momento
Con júbilo, alegría, con gozo en nuestro corazón te presentamos nuestras ofrendas y te damos gracias, Señor, por la predicación de la mañana que alimenta y fortalece nuestras vidas y la vida de tu iglesia. Gracias por los hermanos que han depositado sus ofrendas. Te las presentamos a ti para que tú seas el mejor administrador de ellas y que el uso sea verdaderamente para las necesidades, lo urgente y lo que la iglesia necesita. Gracias por cada hermano, gracias por las ofrendas, gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermana Cintia nos va a tener unos anuncios, como le decíamos antes. Sí. Ujú. Bien, pues después de esta información pasamos a la oración por el pueblo, el reverendo Caraballo, la oración por el pueblo y la bendición pastoral. Ok, la oración por el pueblo y bendición. Van a presentar peticiones, van a presentar... Quiero que sí oren los que ya saben, ¿verdad? O los que no lo saben. Sebastián lo operamos el miércoles de su rodilla izquierda. Está en recuperación en casa. Para que me lo tengan en oración, a él y a la familia. Dios les bendiga. ¿Alguna otra petición, hermana? ¿Alguna otra petición? Amén. ¿Alguna otra petición, hermana? Amén. Quiero que tengan en oración a mi hijo, Carlos Javier, que lo van a operar este próximo viernes de sus manos, de unos excesos que tiene en las manos, que lo van a operar el viernes y voy a estar pues acompañándolo por allí. Y se me olvidó decirle que tengo una nieta, tenemos una nieta en casa. Es que se me olvidó, se me uno de los hermanos y se me olvidó informarle que tenemos una nieta bella, hermosa. Gracias a Dios que salga el papá y a la abuela. Entonces, pero que damos gracias al Señor para que la tengan en oración. Y se llama así bien largo, Ciara Rose Charlotte, así de largo se llama. Tengan en oración, tenemos una hermosa nieta, pero tengan en oración pues a mi hijo, que lo operan pues sus 2 manos esta próxima semana. Si no hay ninguna otra petición, todos los que puedan ponerse de pie así lo hacen para tener la oración de intercesión por el pueblo y tener bendición y comisión. Oramos a Dios. Señor,
hay que darte gracias. Señor, hay que glorificarte. Señor, hay que darte gracias porque tú te acercas a nosotros. Y no podemos hacer otra cosa, Señor, que glorificar tu nombre por tú haberte acercado a nosotros. Gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de acercar al trono de tu gracia las peticiones que hemos mencionado, con la convicción, con la plena confianza que tú vas a obrar en cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Santo, que nos sigas vivificando, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que tú obres en cada una de estas peticiones que se han mencionado. Que donde hace falta consuelo por pérdida de seres queridos, Señor, sea tú que consueles. Que allí donde hace falta, Padre Santo, salud, dé salud. Que allí donde la gente se siente insegura, tú des seguridad, Señor. Que allí donde hay tanta incertidumbre, tú des esperanza. Mira, Padre Santo, cada una de las peticiones que se mencionaron y obra conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu compasión, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nuestra boca se llene de risas y alabanzas, Padre Santo. Amén, Jesús, que así sea. Ante tu presencia, que es presencia sanadora, que es presencia que transforma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueblo, usted va a salir y usted va para el médico. Usted tiene que ir a la cita médica o tiene que comunicarse por el teletele ese. Usted va al supermercado porque hay que hacer compras. Usted sale al patio. Usted camina un poquito. Dígale a la gente que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Jesucristo mismo. Eso es lo que va a proclamar. En Cristo hay salvación, en Cristo hay esperanza. Amén. Y esa es la misión que tenemos como iglesia. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes a donde quiera que vayan, ahora y siempre, y sobre toda la creación que es creación de Dios. Amén y amén. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén. Eran 100 ovejas, las de su rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y a redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Hay aún ovejas
y cuando las hallan, las traen al camino bueno, la verdad y vida, que es Cristo el Señor. Si tú eres su alma que sufre angustias de sentirse sola en cruel lobreguez, hoy te traigo nuevas de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Sea en la montaña o en la cumbre agreste, ya fuera en el valle o en abismo cruel, Cristo el buen pastor quiere pastos verdes, confortar tu alma, vendar tus heridas y darte la paz. Amén. Dos cosas antes de irnos. El día 9 de mayo es el Día de las Madres. Tengan cuidado con las fiestas que hagan, porque de ahí es que viene el otro rebrote y no queremos otra cosa igual. Lo otro, que ahora que hemos terminado, al salir, vamos a salir en orden por esta puerta. Le voy a pedir a esta primera fila que vayan saliendo.